esta misma lógica, continuamos con un panel extraordinario. Un panel que lidera además a quien siempre le digo mi comisionada, porque aunque formalmente ya no lo es por el estatus de dignidad, de decoro, pero sobre todo de altura argumentativa que le dio a su posición cuando fue comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Le quiero dar la más cordial bienvenida a la comisionada y mi amiga Marielena Estavillo. Por favor, vas a ser la anfitriona de este panel. Adelante. Quiero un aplauso para Marielena Estavillo. Le quiero dar también la más cordial bienvenida a Ramiro Tobar Landa, analista y profesor del ITAM y sobre todo analista de DPL, amigo querido y entrañable, un extraordinario economista del sector de las telecomunicaciones. Bienvenido, Ramiro. A Juan Carlos Hernández, abogado corporativo y enlace institucional de Megacable y consejero propietario de telecomunicaciones de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica y de Telecomunicaciones Canieti. Raúl Romero. Bienvenido, Raúl, director para América del Norte y director general de Nokia México. Bienvenido. Tania Villa Trápala, directora de análisis técnico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y Luis Fernando Osuna. Luis, querido, por favor, director jurídico y de asuntos regulatorios del Grupo de Telecomunicaciones de Alta Capacidad, GTAC. ¿Qué tema? Fibra, fibra y más fibra. Escenarios de ustedes. Gracias. Hola. Muchas gracias por la bienvenida y además que siempre me apena en público, mi querido amigo Jorge, con estas presentaciones, pero de verdad que es un placer estar aquí. Muchas gracias a los anfitriones, al IFT, a la Anatel, a la MIAC, a la NADE, a DPL Group. Y además encantada de compartir este panel para un tema tan fundamental con mis compañeros aquí presencialmente y con Ramiro Tobar conectado aquí, a la distancia que no existe cuando tenemos las telecomunicaciones. Pero aquí en la mesa, bueno, con grandes especialistas con quienes he tenido el placer de compartir en muchas ocasiones. Y vamos a hablar hoy de fibra y más fibra dentro del marco de este evento que habla de inclusión digital, innovación y competitividad. Y entonces, ¿cómo no traer a la mesa la infraestructura, la fibra, que es el fundamento de todo el ecosistema? No podemos tener inclusión si no tenemos las bases necesarias de cobertura, de calidad, de capacidad, de inversión, para poder entonces hacer realidad la inclusión, el bienestar, la competitividad, la innovación. Y la infraestructura nos presenta grandes retos. Necesitamos, lo sabemos, fuertes inversiones en capital y pues para eso requerimos un ambiente que incentive la inversión, que dé seguridad, que además se articulen muchos otros elementos del ecosistema para hacer realidad estas inversiones. Estamos hablando además de un ecosistema que está en continua evolución con nuevos actores, nuevos modelos de negocio que están demandando cada vez más capacidad, ubicuidad, calidad, confiabilidad en las redes. Y entonces tenemos que hablar de cómo responder a esas demandas para estar ampliando las capacidades de las redes, haciendo despliegues muy efectivos, continuos, extender el alcance, la capilaridad, modernizar también las redes y todo eso es una demanda muy fuerte a la que todos estamos interesados en contribuir en que suceda. Y de eso vamos a hablar ahora, sobre tecnología, innovación, inversión, pero también de colaboración, de facilitación administrativa, de competencia, de impacto social. Empezamos entonces la conversación y vamos con Ramiro Tobar. Es profesor numerario del ITAM, consultor especialista en regulación económica. ¿Cómo estás, Ramiro? Empezamos Bien, entonces gracias. contigo.
Gracias. ¿Por qué es necesario el despliegue de fibra para la existencia del ecosistema 5G? Platícanos. Bueno, primero, agradezco la invitación y la convocatoria a los patrocinadores del evento y a DL Group. Y un gusto tener como moderadora a la doctora Estavillo. Reconozco también, como dijo Jorge Fernando Negrete, su trayectoria y su dominio en el tema y como reguladora de las telecomunicaciones. Bueno, ya viendo, para hacer una recapitulación, porque ya en este segundo día de México 5G, ya hemos escuchado la relevancia que tiene la disponibilidad de espectro y su costo. Ya hemos escuchado la importancia de los sistemas de cómputo y del hardware y del software que soporta y que da el cambio tecnológico a esta tecnología de 5G. Pero ahora hay que hablar de que por qué 5G no puede existir si no existe un despliegue masivo de fibra. Hace unos instantes, hace unos momentos, Sebastián Cabello mostró un gráfico muy ilustrativo de la cadena, digamos, el diagrama de lo básico de 5G, de una red inalámbrica, que es de los dispositivos a lo que son los puntos de acceso que son lo que denominamos las pequeñas celdas que va a haber y cuya densidad por unidad geográfica, por unidad de área, va a ser crucial para tener un ecosistema 5G eficiente, efectivo y que entregue las promesas que 5G nos puede ofrecer y que las podemos materializar. A partir de los puntos de acceso, a los puntos de agregación y de ahí a las troncales, así como de los dispositivos a los puntos de acceso, es el ámbito fundamental del espectro. Posterior de los puntos de acceso a la agregación y a las troncales es la disponibilidad de fibra. Vamos a señalar unos cuantos datos. De la diferencia entre 4G, de una arquitectura 4G a una 5G, la literatura señala que por lo menos se debe de utilizar o se debe de tener disponible 100 veces más fibra para que sea eficiente y para que se despliegue todo el valor que debe de tener una densificación de las antenas o las pequeñas antenas de 5G. Otro dato también se refiere que así, digamos, en un aspecto lineal, si teníamos una antena de 4G por cada 2 kilómetros, pues ahora vamos a tener una pequeña antena por cada 500 metros. ¿No? La densificación es clave para tener los puntos de acceso con a luz de datos que 5G permite, dada su baja latencia y su alta capacidad, como ya hemos escuchado todos a lo largo de este evento. Ahora, toda esa playa de soluciones tecnológicas transformativas y también disruptivas, por utilizar el término, esa promesa de tener aplicaciones críticas o de tiempo real, que esas aplicaciones también que ya empiezan a darse en sectores como el minero, en la agroindustria, y pues, ¿qué más decir del control y tener de ciudades inteligentes y la luz de datos que puede llegar o que se espera pueda llegar a generar? Bueno, pues si podemos poner o simplificar en lo que denominamos los economistas, ahí el doctor Estavillo, pues, nos puede explicar también,
una hipotética función producción de una red 5G, pues lleva hardware, software, lleva espectro y lleva fibra. Y si también tenemos otra función producción que lleve las aplicaciones disruptivas o transformativas de un ecosistema 5G, un ecosistema 5G va a tener una red 5G, pero también va a estar acompañada de un sistema de cómputo que le dicen computación en la periferia, y también la creación de centro de datos. Todo esto, toda esta cadena, algunos han dicho cadena de valor, lleva una alta uso de fibra. La fibra no es un sustituto, es el complemento fundamental del tráfico y el transporte de los datos que 5G va a generar. Ahora, ¿cómo estamos en fibra? Bueno, actualmente en fibra a nivel mundial tenemos que, por ejemplo, el principal fabricante, creo que es Corning, ha iniciado una planta en Polonia porque Europa tiene escasez de fibra, lo que ha impulsado los precios de la fibra al alza. Es necesario subrayar que después de mucho tiempo, también en el mundo pospandémico, y el advenimiento de 5G ha impulsado los precios de la fibra óptica y ha obviamente elevado sus precios relativos como no lo había hecho en años anteriores. ¿Dónde se encuentra? ¿Cuáles son las áreas que fundamentalmente producen fibra óptica? Pues es Asia y el continente americano. Nosotros exportamos, pero también importamos fibra a nivel nacional. También las grandes plataformas como es Amazon, Google, Microsoft también han invertido en cables submarinos de fibra óptica, porque también es en su interés llevar elevados volúmenes de tráfico. Bueno, el caso de China, que tiene una penetración de fibra óptica por arriba está en el 93%. Según datos de la OECD, pues nosotros no estamos tan mal respecto a penetración en hogares, porque estamos como a un tercio, estamos muy cerca del promedio de la OECD, pero lo que tenemos es que y lo que tenemos que tener políticas de inversión es que la asimetría en la distribución de la fibra, pues es donde tenemos un pasivo que contemplar ahí. Esto nos lleva necesariamente a tener que considerar cómo es la inversión en fibra óptica. La inversión en fibra óptica, pues estamos hablando de que por dónde se coloca. Hablamos de infraestructura pasiva. La infraestructura pasiva, como decía la doctora Estavillo, es intensiva en capital, pero un capital que es de naturaleza hundida, es una inversión que no puede ser reversible, que no hay un mercado secundario para otros usos, que no sea una vez que está abierta la brecha, extendido el tubo, colocada la fibra, si no se utiliza, pues es una inversión que no tiene un uso alternativo en otra, al menos que sea por otra empresa de telecomunicaciones, pero tiene que ser utilizada en telecomunicaciones. Eso lo que hace es que se eleve el retorno del capital, que se eleve el riesgo de la inversión, y en un entorno como el de ahora, donde hay elevadas tasas de interés, pues el costo de capital se va elevando y hay que tener mayores incentivos a la inversión, porque para incentivar... 30 segundos, por favor, Ramiro. Sí. Para incentivar esa inversión tenemos que pues, tener otros mecanismos que incentiven la inversión, sobre todo en un entorno donde las inversiones son aún más riesgosas dado el costo del capital, pero que afortunadamente 5G puede elevar la demanda por tráfico y por transporte de datos y dar un retorno positivo para aquellos que inviertan en forma colaborativa o individual en el despliegue de fibra óptica. Muchas gracias. Gracias, Ramiro. Pues vamos entonces con Juan Carlos Hernández. Es
Y aquí lo que me gustaría que nos platiques es si la compartición de infraestructura de fibra óptica puede ser una solución para lograr extender las redes hacia zonas remotas y cerrar la brecha de conectividad. Gracias, María Elena. Un gusto, un honor estar aquí en este panel, compartir con todos ustedes. Bueno, yo creo que la pregunta debe segmentarse desde dos perspectivas. Desde luego que la compartición de infraestructura es una solución básica, inmediata para poder generar conectividad. Sin embargo, tenemos que enfocar dos aspectos esenciales. Primero, ¿cuál es el alcance en materia de competencia económica que se busca desarrollar? Y segundo, toda la repercusión social que debe de favorecer a la población en general sobre estos servicios básicos. En primera instancia, en cuanto a la competencia económica, creo que la industria ha evolucionado lo suficiente para madurar la concepción de la coinversión, ¿no? ¿En qué sentido? Pues desarrollar esfuerzos conjuntos de despliegue que permitan optimizar recursos para poder invertir. ¿Esto qué genera? Interés común para que las empresas, como bien lo dijiste tú, experimenten también actualización tecnológica, porque eso es lo que nos va a llevar a la 5G justamente, que los operadores actualicen su infraestructura, sus redes actuales y que pasemos de esa evolución que hemos tenido del cable coaxial de acero, la 3G, 4G y lleguemos a esta inversión. Pero eso tiene que darse a través de la amortización de las inversiones que ya se han realizado por parte de los operadores en materia de telecomunicaciones. Entonces, para que eso pueda redituar, tiene que haber una participación conjunta. Creo que hemos tenido buenos ensayos en este sentido. Uno de ellos es en la administración anterior, en la Subsecretaría de Comunicaciones, se pudo conjugar a los operadores de telecomunicaciones para coinvertir y desarrollar proyectos de participación en tramos carreteros, por ejemplo, donde la fibra iba a estructurarse a través de la propia SCT como titular de esas vías generales de comunicación o a través de los concesionarios por intercesión de ellos. Esto fue muy importante y llegó a un gran auge de madurez para poderse implementar, pero como sucede muy bien en la ideología, muy mal, perdón, en la ideología política de nuestro país y de Latinoamérica en general, la continuidad de los gobiernos es aleatoria, ¿no? Desafortunadamente esto quedó al garete hasta el momento, pero hay presunción de retomar este sentido y creo que eso va a favorecer al país en la conectividad y también desde luego a los operadores en su actualización e inversión conjunta. Se han realizado ejercicios de coparticipación, rutas esenciales, de acuerdo entre toda la industria y esto creo que es un punto muy demostrable de que se puede realizar y sí se puede ejercer. Eso nos lleva al ámbito social, es donde tú dices, bueno, hay que incrementar la conectividad y reducir la brecha digital. 5G es una gran oportunidad para desarrollar esto. Sí, en esos alcances donde ya es más complejo que los operadores compitan para llegar por la falta de interés en la redituabilidad inmediata de los servicios que se prestan por las características económicas de esas poblaciones, la distancia, la orografía tan difícil que en ocasiones presenta nuestro país y desde luego el retorno de inversión y la competencia económica pues nula prácticamente con poblaciones vulnerables económicamente hablando, pues tiene que haber necesariamente un subsidio por parte del Estado. Esto no se puede concebir de otra manera, si no hay un incentivo donde el Estado tenga la sensibilidad económica de tener que invertir con la industria para favorecer esa marginación, se tendría que considerar estéril y no es el objetivo, creo, de un Estado llegar a eso. Entonces, pensando en esa optimización, en esa posibilidad, se llega a un punto esencial de razonamiento, creo yo, que el Estado debería conjugar desde la Ley Federal de Ingresos y de todo lo que conlleva también la distribución y todo lo que es la conexión de las inversiones de la industria hacia el Estado en el pago de derechos correspondientes, hay un retorno en ese sentido. ¿Por qué? Hablo del insumo esencial. ¿Cuál es? El espectro radioeléctrico, que por cierto se ha discutido aquí innumerablemente,
que es un alto costo a nivel de comparación, incluso con Norteamérica, el que se desarrolla en México, y los operadores lo asumen en ese sentido. Eso, en una coordinación fiscal, representa que a través de la Secretaría de Hacienda se asignen las partidas presupuestales para retornar hacia los municipios en alcances de beneficio social. Entonces, ¿qué significará esta oportunidad? Que ellos, desde el presupuesto que reciben en retorno, teniendo la sensibilidad de la importancia de las telecomunicaciones como un elemento básico esencial de sus gobernados o de sus ciudadanos, se beneficien de eso con un esfuerzo común de coinversión, exhortando al gobierno federal por tratarse del ámbito del que hablamos, que es ese, y también ellos en la obligación de coparticipar. ¿Para qué? Para que se beneficien los lugares limitados de sus propias demarcaciones. ¿Y esto qué implicará? El retorno que se busca, porque esa óptica creo que no se ha logrado. Entonces, si se obtiene de los municipios esa sensibilidad y ese alcance en lo que se debe hacer, no es una prerrogativa, no es una concesión, es una obligación también a nivel gobierno, se puede alcanzar aún más esa conectividad y no cargar en la industria nada más la necesidad de llegar a, ¿no? Es que no llegas porque no te conviene, pero tú también como Estado tienes el derecho de proporcionar esas facilidades, hagámoslo juntos. La visión es no diferenciar. Ayer también se decía muy certeramente, nos falta comunicarnos y la manera de llegar a esa comunicación. Creo que estos son los foros adecuados para decirles a las autoridades, hagámoslo juntos, pero lo tenemos que hacer, porque económicamente no es redituable para ti, no tienes dinero, dices, pero sí yo pago derechos por eso y yo también tengo que tener una doble contribución para llegar. Ahí es donde la ecuación se fractura. Básicamente ahí concentraría ahorita mi mensaje. Muchas gracias. No le entiendo. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Y además, discúlpame porque no te presenté, claro, como eres tan conocido y bueno, nos conocemos de hace tanto tiempo, pero bueno, Juan Carlos, abogado corporativo y enlace institucional de Megacable y consejero propietario de Canieti. Y muy interesante lo que apuntas, ¿no? Sin duda que necesitamos estrategias específicas para la parte del mercado que funciona en competencia y para la parte que requiere apoyos. Sin duda que ese es un gran reto que tenemos. Y ahora me gustaría darle la palabra a Raúl Romero, director de América del Norte y director general de Nokia México. Y aquí lo que te pediría abordar es si la falta de acceso a conectividad de fibra puede convertirse en una nueva dimensión de la brecha digital. ¿Qué necesitamos para hacerla disponible y acercarnos entonces a un mundo totalmente conectado para todas las personas? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer estar acá y poder compartir con ustedes en este interesante evento. Con referencia a esta pregunta, yo creo que la respuesta muy concreta es sí. O sea, sí va a ser un gran problema cualquier tema que signifique el no poder tener los accesos a los hogares, a la industria, las autopistas, todo con la fibra. Y yo creo que aquí, como bien lo dice el propósito de este panel, que es fibra, fibra y más fibra, sin la fibra realmente no se va a poder lograr. Yo creo que hay algunos planes en este momento que tiene especialmente el gobierno actual, de conectividad y es muy claro que tener población que no tiene acceso ni siquiera a un servicio básico de voz es totalmente inaceptable y es un buen propósito el que haya planes para lograr mejorar y superar esta situación. Sin embargo, no sería realista pensar que con eso se va a disminuir la brecha digital. O sea, un servicio básico de voz jamás va a lograr una disminución de la brecha digital. Para lograr disminuir la brecha digital realmente se necesitan accesos de alta velocidad. En su mayoría, y si uno lo quisiera ver con una visión futurista, la única forma de lograr eso es con fibra, porque en el momento en que un hogar, una industria, una pequeña y mediana industria, etcétera,
tenga un acceso adecuado de fibra, lo que viene de ahí para adelante es materialmente infinito en posibilidades de servicios, en crecimiento de velocidad, en acceso a todo lo que haga falta desde el punto de vista de tecnología. Si no existe esa autopista de fibra, siempre va a haber grandes limitaciones. Voy a poner ejemplos en los cuales hoy, y sigue siendo, como lo comenté antes, con el servicio básico de voz, muy razonable que se haga, y es aquellos sitios en donde ha sido imposible por diferentes motivos llegar con accesos de fibra, hay soluciones de radio, ¿sí? Y comienzas a tener casas conectadas, industrias conectadas con soluciones de radio. Y lo primero que uno ve cuando hay una solución de estas es que tiene importantes limitaciones. La primera limitación, por obvias razones de tecnología, de costo del espectro, de capacidades, es que tienen que limitar a hoy, por ejemplo, en una tecnología como la de 4G, normalmente a 10 megas la velocidad o la capacidad con la que pueden conectar a través de una tecnología que no sea la fibra, ¿sí? Y lo comparas contra el vecino que por el motivo que sea ya tiene la conectividad en fibra, e inmediatamente arranca con 50, al otro día lo suben a 100 y sale alguna campaña nueva y lo suben a 500 y comienza a ver cómo tiene acceso a un mundo completo de tecnología en donde ahí uno puede decir rompió la brecha digital. Ahora vienen algunos temas muy interesantes y aún más críticos. Por supuesto, como bien lo exponían ahora, el tema de 5G va a ser muy demandante en la parte de fibra. Ya no estamos hablando del tema del acceso al hogar, sino del tema de las autopistas que tienen que tener un país como México, que tienen que tener los operadores. No hay la menor duda que los tráficos van a seguir en la línea que han venido y mucho más, quintuplicándose por año, y eso exige una capacidad enorme en las autopistas de fibra óptica y enormes inversiones, ¿sí? Y complejidades como las que exponían ahora también de aquellos sitios en donde no es rentable llegar con esas inversiones, cómo se va a ir solucionando a través de políticas de Estado esa real plan de romper esa brecha digital, ¿sí? Ese es un punto que creo que es bien importante. Hay un tema también que viene, que no lo vi ahora hasta pues, en lo que hemos conversado, pero que es muy crítico, y es todo lo que viene desarrollándose a través de los Edge Cloud, ¿sí? En donde cada vez la tendencia va a ser más a tener clouds, data centers, cerca de nuestras casas o cerca de nuestras industrias, y ahí la demanda para el acceso a la industria o al hogar va a ser aún mayor, porque va a haber muchísimas más aplicaciones, muchísimos más servicios, y en esa complejidad de servicios siempre va a haber una situación más demandante de capacidad. No es real que uno diga, no, listo, te vamos a dar todos estos nuevos servicios, vas a tener a todos estos temas de seguridad, todos estos accesos a diferentes lados, etcétera, pero no te preocupes que el mismo ancho de banda que tienes te sirve. No, te van a decir de una vez, pero tenemos que multiplicar por 5 el ancho de banda, ¿sí? Y de nuevo, si no hay una buena infraestructura de fibra, va a ser un gran problema. Y yo creo que uno de los temas que hay que mirar también con mucho cuidado y que comienza a ser una tendencia importante en el mundo es esa nueva tendencia de la aparición de los neutral host. Yo creo que es un tema interesante a ver, esa posibilidad en que haya empresas que hagan inversiones importantes hechas para prestarle servicio a los diferentes operadores, puede ser un tema muy importante desde dos puntos de vista. Uno, compartir esa infraestructura, que a veces como que no hace mucho sentido el pensar en que un operador llega a este sitio en el cual
hay un poder adquisitivo importante y por lo tanto se ve y es interesante desde el punto de vista de negocio. Y entonces el otro operador llega al otro día y el otro operador llega al otro día y cada uno hace su zanja, su hueco, su enorme inversión para poder competir, ¿sí? Cuando realmente lo que se ve venir es una competencia muy interesante que no dependa solo de yo puedo llegar con la fibra, sino dependa de qué monto sobre la fibra y qué servicios le puedo ofrecer a una casa, le puedo ofrecer a una industria sobre la fibra y haya diferenciadores importantes para los operadores desde ese punto de vista y no solo del acceso de la fibra que es tan costoso, y también con otro tema que no es menor y es el tema del cuidado del medio ambiente, del tema de energía. Solo pensemos en qué significa llegar con 3 fibras a un mismo sitio, si de alguna forma se puede hacer con una, desde el punto de vista de todo, de torres, consumo de energía, las grandes afectaciones que sabemos genera la necesidad de infraestructura y de implementar infraestructura. Entonces creo que es un tema que vale la pena también en su momento ir discutiendo e ir mirando estas alternativas de estas tendencias en las cuales aparecen estas compañías dispuestas a hacer esa autopista y comenzar a ver cómo los diferentes operadores pueden comenzar a montarse sobre esa autopista basando su competitividad en diferenciadores de servicio. Muchas gracias. Sin duda que aquí también vamos a necesitar mucha innovación en las figuras, en los mecanismos, ¿no?, para actuar de una manera eficiente, ¿no?, porque a todos nos interesa. Bueno, pues entonces ahora con Tania Villa, qué gusto de coincidir de nuevo, Tania, directora de análisis técnico del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tania, ¿qué papel tiene la fibra óptica como habilitadora de la conectividad? Muchas gracias, doctora. Y primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es todo un gusto compartir este panel. Y bueno, pues para contestar o intentar contestar esta pregunta, me gustaría comenzar con un dato que, dependiendo si somos optimistas o pesimistas, lo podemos ver de un lado o del otro. Hoy 2/3 partes de la población a nivel mundial están conectadas o 1/3 todavía están desconectados. Sin embargo, el que estén conectados no quiere decir que tengan un servicio de alta calidad. Hay todavía personas que se quejan o que sufren de un servicio lento, de un servicio costoso también. Entonces, me parece que hay que empezar a ver también la conectividad desde otra perspectiva. La OIT, en su reporte que publicó recientemente de la conectividad global, define un nuevo término que es la conectividad significativa. ¿Qué significa la conectividad significativa? Esta conectividad es un nivel de conectividad que le permite a las personas tener una experiencia segura, enriquecedora, satisfactoria, productiva y de un costo asequible. Es importante ahora con la llegada del 5G que vamos a empezar a ver ya no solamente a las personas conectadas, sino hablamos de hogares, de comunidades, de negocios, de cosas conectadas. Y para que esto suceda necesitamos redes soportadas por un despliegue de fibra óptica. Sin embargo, muchas de las aplicaciones que hoy nos demanda la vida y que quedó muy claro ahora con la pandemia nuestras casas se convirtieron en centros educativos, en centros de trabajo, en centros de entretenimiento. Y todas estas aplicaciones que demandan un alto ancho de banda, pues desafortunadamente no siempre son soportadas, por ejemplo, por una red móvil. A lo mejor una red 4G o ya pensando en el futuro una red 5G sin problema podría soportar el tráfico del trabajo en línea, de las clases en línea. Sin embargo, hoy todavía no todo el territorio nacional pues tiene acceso a este tipo de redes. Con datos a agosto de 2022, las velocidades promedio que las redes fijas en México ofrecen, y promedio me refiero a nivel nacional, son 50 megabits por segundo. Las redes móviles, tomando todas las tecnologías de acceso, ofrecen 20 megabits por segundo, pero por supuesto que esto va a variar dependiendo de la zona
del país. En algunos lugares, por supuesto, que tenemos más, sobre todo si tenemos acceso a fibra óptica, en algunos lados no. Hoy el territorio está cubierto en un 95% de la población por redes 3G, y si vemos las velocidades que ofrecen las redes 3G en promedio en México, esos 20 megabits por segundo que teníamos a nivel de todas las tecnologías se reduce a 4. Con 4 megabits por segundo pues no podemos pensar en tener un hogar inteligente o cosas conectadas. Entonces es importante ver la diferencia también entre redes móviles, redes fijas. Las redes móviles la cobertura puede llegar a más lugares. De hecho, tenemos una mayor cobertura de redes móviles. Sin embargo, las redes fijas son aquellas que por sus características pues van a soportar estas aplicaciones, y también la relación costo-capacidad pues es menor en las redes fijas. Por lo tanto, me parece importante empezar a investigar y a entender el estado de la conectividad en México, pero desde esta perspectiva que nos da la OIT de una conectividad significativa. No podemos ya ver a la conectividad únicamente desde el punto de vista técnico. Creo que es un concepto integral donde debemos combinar las variables no solamente tecnológicas, sino también socioeconómicas y demográficas, y poder entender también dónde tenemos un problema quizá no de falta del servicio, sino de falta de asequibilidad del servicio. Como también ya comentaban en ponencias anteriores y mis colegas que me antecedieron, pues hay lugares donde no necesariamente tiene sentido comercial para un operador ir y desplegar fibra óptica o ir y desplegar 5G. Entonces debemos también colaborar y trabajar en conjunto todos los diversos actores del ecosistema para lograr encontrar soluciones, para lograr encontrar también política pública y sobre todo conocer dónde debemos enfocar esas políticas públicas. El 5G tiene muchas aplicaciones enfocadas a las ciudades inteligentes, a los autos autónomos, pero también tiene aplicaciones, por ejemplo, para la agricultura, para los cultivos, para las fábricas conectadas. Entonces, creo que tenemos que hacer un estudio más integral para poder medir esta conectividad y para poder entender dónde es que tenemos esta conectividad significativa. Por ahora lo dejaría ahí. Gracias. Este concepto es fundamental, ¿no? Pasar de entender el acceso como un primer paso y entender lo que es una conectividad o una inclusión, un acceso significativo, ¿no? Y apuntar las estrategias hacia allá, porque no va a suceder espontáneamente, tenemos que hacer que pase. Pues Luis Fernando Osuna, director jurídico y de asuntos regulatorios de GTAC. Me gustaría que comentaras ahora sobre la compartición de infraestructura, que es un tema muy interesante que ya también se exploró, pero como un factor que está resultando clave en el desarrollo de las redes. ¿Qué estrategias, qué buenas prácticas existen y en específico para la compartición de fibra? Gracias, Elena. Un placer compartir contigo nuevamente el panel. Gracias a la invitación a DPL Group, colegas y amigos. Gracias. Fíjate que para estos efectos yo creo que deberíamos de tomar estos casos de éxito que se han dado a lo largo del despliegue de las fibras. Para efectos funcionales me gustaría dividir los despliegues de la fibra cuando se refiere a estos despliegues de fibra hasta la casa, de la última milla, que han sido muy funcionales en cuestión comercial, en donde pues hay una lógica que se puede dar de manera muy sencilla, en donde uno pone su fibra, los demás se conectan ahí y pues cada vez hay más edificios, cada vez hay más lugares en donde podemos tener esta lógica en esta fibra comercial que se puede dar de manera sencilla y es muy asequible para los operadores, para los usuarios. Está la fibra de larga distancia, la fibra el long haul que utilizamos, por ejemplo,
en este consorcio, que es GTAC, que es el ejemplo de un buen funcionamiento, una estrategia que de manera lógica se da entre 3 operadores que quedan al final en esta licitación que se hace de los hilos de fibra óptica de CFE, que son Telefónica, Megacable y Televisa, en donde comparten este par de hilos de fibra óptica para llevarlo a otros operadores, para llevarlo a sus usuarios, y de ahí se desprenden otros 5 operadores que pasan por ahí. Está AT&T, está Transtelco, está Axtel, Alestra, el mismo Altán, ¿no? Está pasando por esa misma fibra. Entonces se hace de manera estratégica algo muy funcional y algo que se puede hacer muy eficiente en este tipo de estrategias, y esto puede ser una fibra a nivel operativo que puede funcionar correctamente, que es este caso de éxito. Pero también está la fibra a nivel social que debe ser desplegada por el gobierno, que se está haciendo actualmente por CFE, Telecom e Internet para Todos, en donde creo que tendremos que aprender mucho de lo que se ha hecho en ejercicios pasados, ¿no? Llámese pues la red compartida, México Conectado, todos los esfuerzos que se han hecho, inclusive la fallida red troncal que nunca se licitó o que se canceló. Y hacia dónde vamos, ¿no? Se ha hablado mucho durante todo este foro de temas estratégicos, hacia dónde debemos de ir, y creo que lo importante es que parece que hay una prisa en desplegarla, en estas inversiones que se anuncian, 11,000 millones de pesos para este año, que son el 75% más de lo que se había invertido, despliegue de 2,800 antenas, van a llegar a una población importante, y es muy loable esa labor. Yo lo que creo es que debemos de tener tantito el panorama, ver de manera integral qué es lo que debemos de hacer para desplegar de manera exitosa estas fibras, ¿no? Porque no nada más es pues, llegar a la parte social, en donde pues, el gobierno sí tiene la obligación de hacerlo, pero por una parte detenernos en pensar, bueno, ¿cómo van a ser asequibles los mismos equipos que se van a proporcionar para los equipos terminales, los mismos costos inherentes? Se está planificando un despliegue de satélites. Entonces, creo que puede ser algo que el gobierno debe transparentar hacia dónde va esa infraestructura y esa inversión, porque creo que también debe de voltear y debe de ver la experiencia de los operadores que llevan muchos años, que tienen mucha experiencia y que pueden saber, en tal caso, cómo hay que invertir y en dónde también hay que focalizar. Se ha dicho mucho en los grupos ayer lo comentaba Enrique Yamuni en su exposición, los temas de seguridad son bien relevantes, ¿no? Juan Carlos los ha impulsado mucho desde la Canietti también, pero hay que ver cómo vamos a desplegar esto, cómo lo van a desplegar. Hace poquito se veían las noticias a trabajadores de la CFE que habían quemado las camionetas, es un peligro, y hay cuestiones. Ayer comentaban el diputado López Casarín el caso de Oaxaca, ¿no? Donde hay más de 500 municipios que se rigen bajo usos y costumbres. Todo esto se va a enfrentar también el gobierno, no está exento de esta parte del vandalismo, de los derechos de piso, y en 2 años parece algo que creo que nos debemos de regresar un poquito, de ir con calma, y creo que también debemos de fijarnos en esa eficiencia que hay en otras redes, porque también necesita mantenimiento, ¿no? La propia red de CFE pues ya es una red que ya tiene bastantes años, pero hay otros operadores y operadores también un poquito más pequeños que han ido desplegando. Están un Finet, un Centro Telecom, Neutral Networks y muchos otros que están desplegando pequeñas redes, y será muy interesante desde el lado, por ejemplo, de IFT, que tuvieran este mapa
en donde estuviera actualizada toda esta información de las redes en tiempo real, de lo que está invirtiendo y de lo que se va a invertir en este año y quizá en los próximos 3 años, para saber esa eficiencia, para hacer swaps, para poder, lo que comentaba ahorita, ¿no? Por cuestiones hasta de sustentabilidad, no es viable tener una fibra para, 3 fibras para cada uno, sino tener esa eficiencia que en algún lado, pues sí, no va a ser a lo mejor comercial, pero debe ser eficiencia operativa y social. Entonces creo que va a ser bien importante destinar recursos, no nada más en el despliegue, sino en la capacitación inclusive del personal de CFE que se va a ir a instalar todo esto. Debemos de tener pues la ayuda de estos proveedores que ya los tenemos, patrocinadores de aquí, que te pueden ayudar a estar capacitando a la gente. Se debe invertir mucho en temas de seguridad y se debe invertir pues también en temas de despliegue, efectivamente, pero que sea eficiente. Tenemos una oportunidad inmejorable de hacer bien las cosas, pero no sé si cada gobierno va a querer tener su idea, pues yo creo que no se va a poder de esta manera, ¿no? Muchas gracias. Bueno, nos llegamos al leitmotiv, ¿no? De necesitamos una estrategia digital, nuevamente, ¿no? Y también de manera natural nos vamos a una última pregunta que quiero plantearles aquí, abierta a quien quiera tomarla. Como suele suceder también, ya estamos retrasados, ¿no? Vamos retrasados en el tiempo, entonces con una intervención cortita, sucinta, quien la quiera tomar. Y vamos, el punto es, Lee Bowman nos dice que una visión sin una estrategia sigue siendo una ilusión. Y con todas estas reflexiones que hemos hecho, ¿cómo creen que estamos en México? ¿Seguimos en una ilusión? ¿Tenemos un camino claro? ¿Tenemos los instrumentos, las acciones para hacerla realidad? Y que lleguemos a este sector que cada vez sea más dinámico, incluyente, competitivo. Muchas gracias. Gracias, María Elena. Me siento como de concurso así para pegarle, ¿no? Pues yo creo que esa es una frase contundente, ¿no? Para poder tener rutas de realización tenemos que tener muy fijada la meta. El problema es que industria y gobierno hemos trabajado conjuntamente, pero no comunicadamente. Quiero resaltar aquí la labor del órgano regulador, porque el instituto ha funcionado como un no solo árbitro, sino un moderador contundente, ¿sí?, de todo lo que implican los alcances. Y los alcances aquí son importantísimos, porque hablaba Luis Fernando muy acertadamente del tema del impulso que está dando el gobierno enfocado hacia la conectividad, pero a la óptica general desde la industria, no es que lo veamos equivocado, es que lo vemos en un sentido diferente y nos ha faltado ese acercamiento y esa apertura para que podamos generar un acuerdo, ¿no? La conectividad se debe de dar, desde luego, y el esfuerzo debe ser común. A lo que quiero llegar concretamente en este sentido es, no se está empezando de un mapeo global, no se está empezando desde lo lógico, desde afuera hacia adentro, se está empezando desde adentro hacia afuera, ¿no? Y la experiencia de la industria creo que podría haber colaborado grandemente en esto, para iniciar de nuevo el tema que me tocó exponer, la coinversión, ¿no? Es decir, si tu concesión te permite ampliar los servicios a lugares donde actualmente no se prestan esos servicios, pues hay que enfocarnos hacia esos lugares. No podemos arrancar de los centros urbanos, donde ya hay competencia económica, donde ya hay operación, donde ya hay servicio, y el reto es la actualización tecnológica para llegar con una optimización de los servicios que permita a la gente conectarse con mayor eficiencia, porque eso es lo que creo
pasa al término primario de todos, ¿no? Pero también la conectividad. Entonces, creo que el enfoque es lo que nos ha fallado, por eso sigo pensando que la ilusión no se ha materializado para poderla llevar a la realidad justa de lo que se debe de hacer con un entendimiento común. Bueno, yo me gustaría también aportar, creo que por ahí dicen, ¿no?, que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, como decía también Juan Carlos, hay que empezar por saber dónde estamos parados y de esta manera también pues identificar aquellas alternativas. Tampoco se trata de llevar fibra óptica y 5G a todos los rincones del país, ¿no?, cuando a veces pues la gente ni siquiera puede hacer una llamada y que ya un servicio básico sería pues un avance, ¿no?, o una manera de también pues involucrarlos a la sociedad digital. Entonces hay que explorar esas alternativas con, pues puede ser el servicio fijo inalámbrico, el servicio satelital y otras opciones que la misma tecnología también nos está aportando. Creo que también tenemos que empezar a entender hoy cómo es el servicio, pues tenemos que tener también desde el instituto una visión de conocer las redes, de saber cómo son estas diferencias en el país, qué hace sentido, qué no hace sentido. También si pensamos, por ejemplo, en obligaciones de cobertura para una licitación, pues no se trata de cubrir por cubrir. Se trata de ver cuáles son los mejores puntos o los puntos más eficientes para llevar un mayor beneficio a la sociedad. Tampoco quizá no nos debemos fijar únicamente en si hay cobertura o no hay cobertura o qué cobertura hay, sino que hay ahí, hay escuelas, hay pues hospitales, y de esta manera podemos también empezar a priorizar y enfocar esta política pública y estas acciones regulatorias pues que ayuden a llevar esta, como le llama la UIT, esta conectividad significativa a más personas. Yo quisiera hacer nada más un comentario muy breve porque ya vi que también por ahí Ramiro levantó la mano. Sí. Decías, se está haciendo de manera exitosa, inclusiva, todo esto lo estamos viendo, yo creo hay que verlo de manera positiva. Creo que nos falta mucho por hacer y creo que tú lo viviste, IFT no puede solo en tener estos temas de seguridad, en temas de competencia, en temas de regular. Yo creo que faltan estos actores y ahí, bueno, la Secretaría de Comunicaciones, pues queda trunca esta subsecretaría de Comunicaciones, que pasa a ser una Secretaría de Transportes, que parece que le restan un poco de importancia. Está un organismo, Promptel, que tiene muchas ganas de colaborar y creo que quizá le faltan a lo mejor recursos o a lo mejor más manos para poder actuar, pero creo que sí falta el sociabilizar a la gente, el que haya una difusión, el que estas comunidades, aquellas personas que van a exigir un derecho que creen que lo tienen, de un ejido, una comunidad, en donde dicen, vamos a cortar la fibra y vamos a tener un derecho de piso. Bueno, hay que socializar desde el lado del gobierno y desde el lado de las cámaras, de las asociaciones, en decir, ¿sabes para qué es esto? ¿Sabes qué beneficios te va a traer a ti? ¿Sabes que con esto vas a tener televisión, vas a tener internet, vas a tener telefonía? No lo destruyas. Vamos a armar algún plan en donde podamos hacer aportaciones mejor, en algún sentido, para a lo mejor ayudar a estas comunidades, a lo mejor en asociaciones público-privadas, no sé cuál sea la vía, pero sí creo que hay que destinar también a la difusión de que las telecomunicaciones es una industria prioritaria y parece que no lo toman, ¿no? En Mérida, por ejemplo, tenemos casos que a las 12 de la noche ya no te dejan trabajar porque dicen, no, bueno, pues es que no puedes por seguridad. Bueno, ¿cómo le haces ahí, no? Entonces yo creo que hay que sensibilizar mucho desde todos lados a la población. Sí, sin duda. Ramiro. A ver, gracias. Bueno, pues para cerrar respecto a la cita que señalaste, la ilusión no se convierte en una realidad porque la ilusión luego es parcial.
Sí, la ilusión está compuesta y debe estar compuesta de las finalidades y de los medios, y no se hace realidad porque pasar de unas metas a otra hay una carencia del análisis. Entonces, y una carencia de la inversión, por lo tanto, y una carencia de la participación de todos los involucrados. Ahora, me encanta escuchar de mis colegas los mecanismos de coinversión que en Europa han sido opciones de la misma importancia para la infraestructura pasiva y para llevar fibra, de igual importancia que la desagregación. Desagregación y la coinversión. La coinversión también permite distribuir el riesgo entre los operadores, y si a la coinversión tenemos también la coinversión, pero no en especies, sino en recursos respecto del Estado, de los municipios y de las entidades federativas, pues qué mejor. Yo creo que hay oportunidades financieras que todavía no se han explorado, que todavía hay opciones que se presentan como únicas, pero que no necesariamente son únicas. No todo despliegue de antenas quiere decir que hay una conectividad significativa. ¿Por qué? Porque falta la fibra. Todas aquellas aplicaciones en escuelas, en centros de salud, necesitan la fibra. Y aparte, la disponibilidad de una señal de calidad para comunidades que en ese momento no serían relevantes, pero a partir de tener conectividad lo pueden ser, y la inversión a otras actividades económicas puede llegar, y puede llegar la creación de empleos, incluso detener los flujos migratorios en algunos o arraigarlos a sus terrenos. Es algo, pero mientras la seguridad sea también una falla y un riesgo, no puede haber un catalizador que sean las redes de telecomunicaciones, porque también catalizan actividades en donde aparentemente en el presente no podría haberlas, o no habría, o no existen actividades. Gracias. Gracias. Pues bueno, vamos a cerrar esta conversación con tantos temas sobre la mesa que me parecen fundamentales, y simplemente me gustaría hacer hincapié sobre la necesidad de socializar estos temas, de convencer sobre lo prioritario que es, porque todos los que estamos aquí reunidos lo sabemos, estamos convencidos, quienes están conectados también tenemos que sacar este tema de estos espacios y convencer de que esta debe ser una estrategia prioritaria para el país, para todos los sectores, para nuestro desarrollo, para nuestra competitividad, para nuestra recuperación con igualdad, con bienestar. Y pues muchísimas gracias por este debate tan esta plática tan interesante. Gracias. Muchas gracias, extraordinario panel. Marielena Estavillo, Ramiro Tobar, Juan Carlos Hernández, Raúl Romero, Tania Villa, Luis Fernando Zuna. Muchas gracias por su participación. Gracias, Raúl, querido. Tania, ya eres parte del roster de speakers aquí de los eventos, ¿eh? Gracias.